Así controlas la academia, controlas el acceso a los principales puestos. Entonces, quien controla esas revistas, no te controla quién accede a los buenos puestos en la academia y quién se conforma con los malos. Sí que es más fácil manipular a un letrado que a un iletrado. Porque el letrado, si le entras con el discurso así científico, oficial, que tenga la forma esa, y le pones un señor con bata blanca a hablar, eso se lo cree. Claro, porque una de las cosas que se enseñan en la educación es la superioridad del conocimiento oficial de las instituciones oficiales frente a lo que sepas tú o lo que sepas en tu familia o lo que tú intuitivamente descubras. Entiende que lo que se dice en un aula o así es como más serio que lo que puedas pensar tú. Y es que es como más verdad. Y de hecho, buena parte, yo siempre digo que el sistema educativo, sobre la secundaria sobre todo, básicamente lo que te enseña es que la autoridad del profesor es superior a la del padre. Y que la autoridad de la institución es superior a lo que sabes tú o tu familia. Y el esquema de conocimiento oficial, esto es lo que sale del gobierno diciendo, es verdad, y lo que dicen otros es opinión. Y se ve mucho en la pandemia. Los expertos dijeron esto, hay que cerrar y bloquear, independientemente de que tengan razón o no, ¿no? Es el saber oficial, es la ciencia, el experto frente al lego, ¿no? Que no tiene derecho a nada, ¿no? Las universidades modernas, tal como están planteadas para enseñar las áreas estatistas de las disciplinas. Visión general sobre qué consiste el pensamiento tecnocrático. A ver, el pensamiento tecnocrático ya está en Platón, es la idea de que los sabios o los expertos deben gobernar. Yo creo que el auge lo cogió parte de Platón y Bacon y otros autores, que esa idea siempre pervivió a lo largo de la historia del pensamiento, que aquellas personas dotadas con un tipo de conocimiento especial deberían detentar el poder por tener ese conocimiento especial. Pero sobre todo en el siglo XIX, los tecnócratas vienen de Francia, vienen de Saint-Simon, sobre todo, y sus discípulos, ¿no? Nos llama el Catecismo de los Industriales, que es el libro que explica estas doctrinas, y que plantea un parlamento, uno de los parlamentos con ingenieros y que supieran contar cosas. Pero ahí derivaron muchas cosas. Los grandes cuerpos de Estado franceses napoleónicos están muy influidos por este tipo de doctrinas, aunque fueron un poco anteriores, ¿no? Y tienen todas estas ideas, grandes escuelas francesas, ahora la ENA francesa, esa idea de crear un régimen de expertos que gobernaran los países, ¿no? Y crearon bancos también, ¿no? Crédit Mobilier, si no recuerdo mal, era una idea todo de obras públicas y que pensaban que podían gobernar el país. Y esa idea está siempre presente, Pues está también en un grupo de intelectuales que se llamaban los tecnócratas, Scott o Thorstein Veblen, por ejemplo, entre ellos, que se reunieron en King Gillette, el método de las máquinas de afeitar, también era de ese grupo, y crearon una sociedad tecnocrática en Estados Unidos. El libro clásico es El ingeniero y el sistema de precios, de Thorstein Veblen, ¿no? Quieren sustituir los precios por medidas objetivas de valor o de trabajo, de cosas así. Los títulos quieren crear un sistema así como ingeniería por medidas tenían unas medidas como objetivas de establecer las cosas frente a la subjetividad de los mercados y hacían diseños de grandes bloques de viviendas con cocinas comunes, lavaderos comunes, hacían cosas así para diseñar una sociedad así como perfecta. Después los tecnócratas se aplica a todos los gobernantes, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, que gobernaban, pues pretendían gobernar a través de un plan. Estoy simplificando mucho, ¿eh? Es decir, pero querían gobernar a través de un plan. Por ejemplo, los grandes tecnócratas franceses, Pierre Maché, por ejemplo, el comisario general del plan, ¿no? Que quería este tipo de cosas. Los famosos tecnócratas españoles que también querían, que no son tan liberales como se dice, ¿no? Quien prologa el libro de Maché en español es Laureano López Rodó, uno de los famosos tecnócratas que pasa por ser muy liberal, ¿no? Pues ellos querían una sociedad bien ordenada, con sus polos de desarrollo, estableciendo criterios que industrias debían primar y cuáles no primar, y dónde ponerlas, ese tipo de cosas. Y hoy en día se le llama a aquellos gobiernos que supuestamente están dirigidos o gobernados por criterios técnicos y que sus gobernantes están allí por gobernantes técnicos. Es una tendencia que se está acentuando mucho en la política actual. Mark Bovens, en un libro muy reciente, que un par de años se llama Diploma Meritocracy, ¿no? Democracia del diploma, o la meritocracia del diploma, o diploma democracia, algo así, no me acuerdo, es que habla de esto, de que cada vez se pide más y en mayor medida que los gobernantes del mundo tengan títulos y sean conocimientos expertos. Y él lo que hace es analizar al gobierno de varios
países occidentales y ve que efectivamente casi todos ellos, un 80-90%, están poblados por supuestos expertos en algún tipo de ámbito y que eso es lo que legitima para el poder. Por un lado, es que son dos dinámicas. También se dio, por ejemplo, que es un tema muy interesante, porque también lo planteó Alvin Goldberg, en el futuro de los intelectuales y el ascenso de la nueva clase. La nueva clase es la clase de los técnicos, ¿no? Y lo plantea incluso como, es muy interesante lo que plantea, porque lo plantea incluso como una nueva clase que sale fruto de la lucha de clase. A ver, históricamente, si haciendo caso a Marx, le hacemos caso a Marx, vemos que hay como dos grandes clases, ¿no? Que pelean entre ellas. Pues, patricios y plebeyos. Patricios y plebeyos, quien triunfa es una nueva clase, señor feudal. Señor feudal y vasallo. Quien triunfa no es ninguno de los dos, es una nueva clase capitalista. Y el capitalista y proletario. La tesis de Goldberg es que capitalismo y proletarismo quien va a triunfar no es ninguno de los dos, es una nueva clase. Y esa nueva clase va a ser la clase de los técnicos, ¿no? Y la explica muy bien, por ejemplo, las teorías de la convergencia, que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban siendo gobernados casi de la misma manera, en el sentido de que al final Estados Unidos gobernaban los tecnócratas de las empresas y la Rusia también gobernaban los tecnócratas de las empresas, los comisarios del plan, y al final que estaba habiendo, en los 70 triunfó mucho esta línea, de que había una especie de convergencia de gobierno de las formas, que es Galbraith también incide mucho cuando habla de la tecnoestructura. Un libro muy bonito. A mí los libros de Galbraith, aunque no estoy de acuerdo con ellos, son muy bonitos. Pues escriben muy bien y da argumentos. En general, los institucionalistas escriben bastante bien y son muy claros. El nuevo Estado industrial lo explica muy bien. El capitalismo americano lo explica muy bien también. La sociedad opulenta, ese tipo de libros explican muy bien la dinámica de esta clase. Yo creo que tiene dos dimensiones. Una, la propia pretensión de los técnicos de conformarse como clase dirigente. Y dos, la idea de que las políticas públicas se justifican tecnocráticamente. Que eso es una forma de eludir responsabilidad. ¿Cuál sería exactamente y cómo se diferencia la justificación de las intervenciones públicas tecnocráticas de la justificación, por ejemplo, que sería más puramente democrática? Por ejemplo, que los políticos, digamos, normales, los políticos electorales, los viejos zorros electorales, zorros en el sentido de Pareto, ¿no? De que se mueven astutamente astutos. y así. Zorros en los astutos. Sí, astutos, los políticos electorales clásicos, el mítico demagogo, el políticos así por el estilo que hablan bien, que su habilidad es convencer a la gente. Lo que buscan, como no tienen conocimiento técnico, es buscar justificar sus decisiones en algún argumento técnico para ganar solvencia. Es el uso de los expertos. Tú que los conoces bien, a Ted Locke, por ejemplo, que habla mucho de esto, el juicio político de los expertos, ¿no? Es decir, la idea de que si yo digo yo está mal, pero tú llamas a unos cuantos expertos que son de tu corriente, ¿no? Claro, no por eso son menos expertos, pero son expertos que más o menos ya están diciendo lo que quieres hacer tú. Los llamas y digamos, los usas para justificar tus medidas. Se vio mucho en la pandemia, se vio pues cuando por ejemplo, Pedro Sánchez presenta el plan 2050, pues se rodea de un grupo de expertos que le dicen que lo que él quiere hacer es lo que él está haciendo bien, que sus políticas estas están justificadas por un conjunto de sabios que cuidado, que no por eso son menos sabios, cuidado, sino que entre los sabios tú escoges los sabios que te gustan. Obviamente. Pero el problema es que muchas veces, a justificar ese tipo de medidas, se intenta presentar se selecciona unas determinadas corrientes como las únicas posibles y todos los expertos están necesariamente de acuerdo con todo. La mayoría, cuando no es así, porque hay expertos en ambos bandos y hay expertos para defender cualquier cosa. Cuidado, no estoy diciendo que no sean expertos ni que no sean competentes, yo creo que hay otros expertos que dicen cosas distintas. Y eso es lo que se nos elude en el debate, lo que nos oculta. Es decir, que existen otras cosas. Después, claro, la propia idea de las clases de las clases técnicas o tecnocráticas frente a los políticos. Yo siempre veo, me gusta mucho esto, no es una dinámica a lo mejor universal, ¿no? Pero la lucha, por ejemplo, de los míticos caciques o populistas tipo Trump frente a las élites tecnocráticas. Las boinas contra los birretes. Sí, es una lucha casi universal y se da en muchos sitios, con formas distintas y se da de muchas formas, pero sigue siendo la vieja lucha entre los políticos, digamos, que tienen el poder porque sí, y los que se creen dotados, digamos, llamados a ejercerlo porque saben muchas cosas, ¿no? Entonces, esta lucha está siempre latente y se ataca algunos a los otros. ¿Qué pasa?
los tecnócratas controlan las academias. Entonces el discurso populista no es respetable, porque no tiene quien lo defienda. No tiene quien lo defienda de forma argumentada, porque en su ámbito controlan la educación, controlan la comunicación, controlan las universidades o las del mismo modo. Entonces, el otro discurso aparece como bárbaro, como bruto, que no es tan sofisticado como el nuestro, etc., ¿no? Y ese, digamos, el otro, lo que pasa es que los otros lo derrotan con los votos, con el atractivo popular de la gente, ¿no? Pero la lucha está latente. Y una vez ganan unos, otra vez ganan otros. Mirar a Francia, por ejemplo. Ahí tenemos una apoteosis de la tecnocracia. Ahí tenemos a Macron, que es un puro enarca, es un puro producto del sistema elitista francés, con sus políticas ilustradas, racionales, con sus patinetes eléctricos y con sus, ¿no? Con sus políticas así globales y europeístas y estas cosas, ¿no? Frente a la gente más burda, supuestamente, como a Le Pen. El discurso lo ganan en ese aspecto. Muchas veces lo pierden en el ámbito electoral, en el caso de Trump o así. Pero cuidado que también son hábiles ellos. Pero tiene esas dos dimensiones, lo que quisiera recalcar. En Italia ahora se puede ver también con Draghi versus los demás políticos más populistas que hay en el sistema político italiano. Sí, Draghi, por ejemplo. Draghi sin elecciones, igual que ya llevan varios presidentes sin elección ninguna, simplemente son escogidos. Claro, es que Draghi fue fundamentalmente con la legitimación esa de el ex del Banco Central Europeo y con todo su conocimiento, y ese fue el que salvó el euro, y entonces es el que va a salvar Italia. Porque él sabe, tiene conocimientos técnicos. Cuidado que mucha prensa aquí también lo aplaude, quiere un modelo tipo Draghi aquí. Entonces, habría ocasiones donde tendrían más poder los tecnócratas o los burócratas que los propios políticos electos. No, claro que es una tendencia mundial, ¿no? Y de hecho muchos de ellos les gusta el socialismo, no a todos, ¿no? Desde luego, casi todos ellos defienden una forma de economía planificada o dirigida, o una superioridad, digamos, de las instituciones del Estado frente a la sociedad civil para dirigirla, casi todos ellos, ¿no? Porque es un sitio en el que ellos están cómodos, un sitio en el que si eso se da y mandan ellos. Una sociedad que prima, por ejemplo, en la sociedad soviética, ellos tenían mucho mando, claro que tenían mucho mando, y se ven las estructuras de rentas y así, que tenían cobrado más que los demás. Además, tenían mucha influencia, porque es una sociedad que todo, la dirección de la sociedad deriva de hacer planes y de hacer documentos, informes, prospectivas y cosas de este estilo. Entonces, ahí están cómodos, ahí. Si tuvieran que comprar y vender carne en una tienda, no eran capaces. Claro, no es lo suyo. ¿Qué? Entonces, claro, que le digo que normalmente están cómodos en sistemas o cuando hay más y más intervenciones, porque al necesitar más y más intervenciones no solo necesitas más gente que controle o que haya estudiado sobre el tema concreto en el que se esté interviniendo o regulando, sino además que necesitas también más justificaciones para decir por qué estamos haciendo esto o por qué no conseguimos las medidas que supuestamente los resultados que íbamos a conseguir. Entonces es mucho más fácil para un tecnócrata vivir en un mundo muy regulado y con muchas intervenciones que no. Normalmente no le suele gustar el libre mercado porque a lo mejor no se demanda lo que ellos saben. En todo caso, en el ámbito de las grandes corporaciones. En cualquier caso, en el mercado no están tan cómodos porque ahí no es su mundo. Sus habilidades ahí no cuentan tanto. Es que en otros no son los que cuentan, son los dirigentes. No, pero eso también es muy interesante. En el ámbito de las grandes corporaciones, sí, se puede, o hablabas antes de lo de la convergencia, se puede ver, por ejemplo, como el corporativismo, o en donde hay una gran relación entre el Estado y grandes empresas, que también tienen una mentalidad muy parecida. Muchos de ellos, muchos de los empresarios que tienen, yo que sé, empresas como Google o como Facebook o Twitter o Bill Gates, que también tienen esa mentalidad de que somos muy listos, tenemos que decirle a la gente cómo vivir, y tienen relación también, se reúnen luego en foros económicos con élites políticas y tecnológicas. El mismo tipo de mente, están cualificados, quieren prohibir la carne, por ejemplo, ahora están con la carne. Sí. Pedro Sánchez con la agenda esta 2050 también, claro. No, pero, a ver, en España aún no se da. La tecnocracia tiene mucho peso, pero Pedro Sánchez, que es un político clásico, aún los gobierna a ellos. Sí. Pero claro, necesita de ellos que le justifiquen sus cosas. Lo que pasa es que él creo que los usa. Es muy hábil en ese aspecto. Pero a veces quieren
consolidarse en ellos. Gobiernos tecnocráticos en Europa, unos pocos. En Grecia también hubo hace poco. En Grecia, y creo que no sé si fue en Eslovaquia, Eslovenia, que también hubo una especie de golpe de este estilo de poner un tecnócrata al gobierno. No estoy hablando de memoria, igual no estoy metiendo la pata, pero en Italia y en Grecia seguro, ¿no? Y aquí también se habla a veces de gobiernos técnicos o de gobiernos de este estilo, de poner a una especie de mirlo blanco que gobierna el país. Cuando fue de Draghi aquí, yo en medios de comunicación publicados leí varias opiniones a favor de ese modelo. Ejemplo de Italia y tal, ¿no? Una cosa así. No, yo prefiero... Parece que porque son los tecnócratas y estos expertos, son seres neutrales, objetivos, Hombre, no, que no tienen intereses. Quieren sus intereses y los ponen. Pero no vais a pensar que son distintos de los demás. Lo que pasa es que su legitimidad es esa, que sabe más que los demás, pero después tienen preferencias. ¿Sabes quién criticaba mucho otras cosas? Vallet de Goytisolo, el viejo tradicionalista. Yo creo que es un clásico que hay que leer y releer. Aparte de Sociedad de Masas y Derechos, que es un libro fantástico, si alguno de vosotros lo conoce. Es un libro fantástico, y parece austriaco, hablando. Tiene unos trabajos sobre la inflación fantásticos. Además, desde un punto de vista así, no puramente económico, sino social también, ¿no? Como deteriora la sociedad la inflación. Los culturales. Sí, pero en Sociedad de Masas y Derechos critica la tecnocracia, que tiene 2 o 3 libros contra la tecnocracia. Contra ello, muy radical. Están editadas en editoriales así ya, como Espello, o de estas así que son editoriales de los tradicionalistas viejos. Pues, aún se encuentran por ahí, pero es muy duro, muy duro, muy duro. Es criticando precisamente cómo es la frialdad, el sacrificio del individuo, de las personas, de las comunidades, frente a una lógica fría de la razón, ¿no? Entonces, operan por estadísticas. Hay que crecer el 5%, que hay que arrasar pueblos enteros, que hay que arrasar valles y hacer centrales, y todo no importa, es el 5%. Entonces, todo se subordina a la cifra. Por eso el odio a este sistema. Y yo también, a mí no me gusta ese sistema. Yo creo que es lo más frío que hay. No, y es que además luego no parece como que no tienen que dar cuenta de los errores cometidos. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, muchas de las atrocidades o de los errores que se cometieron fue por McNamara, que era también un señor así muy tecnócrata y operaba con estadísticas y que pensaba que podía manipular y planificar centralmente, y luego provocó un montón de desastres que tuvieron consecuencias terribles a lo largo de los años. Me parece como que da lo mismo. Luego, ¿quién se lleva la culpa de quién se habla? Pues a lo mejor son de otros políticos que tampoco serán muy buenos, pero que se deja como segundo plano aquí a los tecnócratas estos. Eso es lo que les pierde, que normalmente son cobardes. No asumen responsabilidad, le echan la culpa a la ciencia. Le echan la culpa, no, los datos nos decían esto, los expertos decían tal cosa. Yo no fui eso, yo simplemente aplicaba lo que decía la lógica, ¿no? En vez de decir fui yo. No. Entonces, claro, eso es lo que les pierde. Y por eso muchas veces no le ganan la batalla a los otros. Los otros son más capaces de afrontar valor y de discutir cosas por estos. En cambio, si les quitan de sus cosas, son más difíciles. Son más malos de mantener en el poder. Pero, sin embargo, parece que por el lado de la gente, de la ciudadanía, sí es como que depositan una confianza más ciega, ¿no?, en los tecnócratas que en los políticos. La gente no. La gente como tú. Letrados, así, gente que estudió en la universidad y siempre está acostumbrada a reverenciar el saber técnico. Pero, entonces, por ejemplo, con todo esto de... La gente no. Tú vas a los bares donde voy yo, no. Tú vas a sitios muy finos. Sois así, muy de Madrid. Si vas a un bar de verdad, aquí no hay mucho respeto por la lógica de la ciencia, ni de la técnica, ni por el imperativo técnico. Las cosas se arreglan, digamos, con otro tipo de cosas, ¿no? Esto lo arreglo yo con un par de argumentos científicos. ¿No? Pero, por ejemplo, ahora, durante la pandemia, ¿no?, que los especialistas o los tecnócratas cambiaban a veces de opinión, a mí me daba la sensación de que la opinión pública no se les echaba encima, por lo que decíamos antes, ¿no?, porque como que se resguardan en los datos y aunque vayan cambiando siempre tienen la excusa esa, bueno, es la ciencia la que nos indica. No veo que haya pues una persecución tan grande hacia los tecnócratas como podría haber hacia el político de turno. Es que muchas veces olvidamos que la lógica política no es como pensamos nosotros. No, creo que es Anthony Downs o uno de estos así.
en política primero se decide y después se justifica. La gente piensa que el estudioso, que el político estudia allí. Vemos a Pedro Sánchez o a Macron o a Boris Johnson estudiando datos y así, pues tomando una decisión, escuchando las partes. Él decide y después llama a uno de estos expertos suyos que le justifique lo que hizo. Con palabrería. Y eso normalmente, ese es el orden correcto. En muchos casos, no el anterior. Las decisiones ya vienen predeterminadas por los motivos que sean políticos, personales, lo que sea, o por estrategia, por lo que sea, y se toma esa decisión, la que sea. Después se llama al experto, que la justifica. Y como expertos hay de todos los bandos, siempre puedes escoger expertos de los tuyos. Bueno, no estoy diciendo que el experto no sepa, sino que entre los expertos que hay, pues coges el que más te conviene. Y después te lo explica bien. Puedes encontrar perfectamente un experto que te diga todo lo contrario. Y se ven las vacunas. Se ven las vacunas, sí. Se ven la pandemia, se ven todo. Fauci quería, o unos que querían cerrar todo, había que el gurú alemán quería abrirlo todo, pero eran los dos, con credenciales en la mano, eran los dos catedráticos, característicos. ¿Qué criterio tienes tú para decidir? Al final quien decide es el político y escoge el coso que se corresponde más a su estrategia. Punto. Pues se podría decir que debido, por ejemplo, a la influencia de tanto de los medios de comunicación como de las universidades o la educación pública, que hay una tendencia hacia el credencialismo, como decías antes, que necesitas tener como un determinado título para justificarlo, y que entonces que sí parece que una de las tendencias que hay en las sociedades modernas es el incremento de la influencia de los tecnócratas. O también se podría decir que, sin embargo, eso provoca así respuestas populistas como las que se están viendo en los últimos años. Claro. A ver, Randall Collins, por ejemplo, es social credencialista, ¿no? Eso lo explica muchas de estas cosas. No importa la calidad del argumento. Es una cosa que siempre me irrita a mí de las nuevas cosas de la ciencia, que lo que importa es que sea la revista esté catalogada en cuartil, motocuartil, una cosa de este estilo. Lo que importa teóricamente, si somos rigurosos y científicos, es lo que se dice. Se diga en un blog o se diga en la American Economic Review. Lo que importa es lo que se dice allí. Que empezamos a usar la credencial. Y después te importa no solo lo que se dice, sino quién lo dice. Y las credenciales que tenga quien lo dice. Si es catedrático, tal, por Stanford, una cosa así, y el otro es un señor que es un licenciado en otros tipos, pues parece que cuenta más del otro. A ver, espere, habrá que ver lo que dice y a ver cómo lo justifica. Eso es rigurosamente científico. Pero como no tenemos criterio normalmente, para dilucidar argumentos tendemos a fiarnos de que tengan mejores credenciales. Pero eso muy científico no es. Eso es sociología de la ciencia, no es ciencia. Sí, sería de hecho un argumento de autoridad, que es lo que se suele utilizar, que es el más débil de los argumentos posibles. Sí. Es decir, es porque lo dicen estos, porque son expertos. Y claro, y se usa mucho en el argumento, ¿no? Por esto lo dice fulano que sabe de esto, tiene credenciales de esto, pero habrá que ver lo que dice. Claro, eso puede ser un inicio, y está bien reconocer que sepa, pero claro, no es como el final de la discusión, que es lo que claro, ahora... No, es que, hombre, es decir, que lo que importa es el argumento puesto encima de la mesa, si está bien trabado o bien trabado, no dónde se escribe ni quién lo dice. Hombre, son señales, como discutíais el otro día, ¿no? Son señales, son cosas de señales, sí, pero no son señales, pero no es ciencia, es una señal de que ese señor, pues, tiene una serie de criterios y se le presume que por saber del tema, pero no quiere decir que eso que sepa del tema, o en ese tema concreto, ¿no? Y esto se usa mucho en la academia, y se usa en la tecnocracia, este tipo de cosas, por eso se triunfan los diplomas. ¿No? Por ejemplo, Bobans, el critica, por ejemplo, que se haga dimitir a los ministros si no tienen una tesis, esta cosa así, ¿no? Pues él dice que más da si no lo tienen, si están haciéndolo bien, porque pone varios ejemplos de personas que se fueron obligadas a dimitir de puesto porque no tenían el requisito oficial, a pesar de que lo estaban haciendo bien. ¿No? Solo por no tener... Es absurdo, porque una cosa no tiene, si lo está haciendo bien, claro, fue elegido. Pero lo hicieron dimitir en altos cargos, incluso de la administración, por no tener el diploma requerido, a pesar de que lo estaba haciendo bien. La titulitis, ¿no? Que está... No, pero titulitis
pero eso es muy propio de las organizaciones administrativas. Yo siempre digo, por ejemplo, Mancio Ortega dirige una empresa o dirigió una empresa pues, de miles de personas con bastante éxito. En la administración pública no podía dirigir un negociado de 4 personas. Curioso, cuanto menos. Claro, porque por eso están cómodos muchos tecnócratas con este sistema. Y le gusta mucho el dirigismo estatal, porque ahí están cómodos, ahí sí que su diploma les vale. Además, impide una barrera frente a la competencia. Porque además, como decías, ¿no? Hay señales que sí que te pueden indicar ciertas cosas, pues, pero que no significan nada, porque además cada día también esas señales están más manipuladas, ¿no? Como lo de las revistas que se indexan o las revistas científicas, que decir, ahí no es simplemente una cuestión de calidad, entran en juego muchas otras particularidades que hacen también para que eso sea una señal como que... A ver, es una señal, yo la entiendo, si no puedo leer todas las revistas, se entiende que yo vaya a leer primero las revistas que se consideran mejores. Y es una señal, es una forma de abaratar el costo de transacción y este tipo de cosas, pero no quiere decir que sea necesariamente mejor lo que viene allí que en otro sitio. O sea, está bien, es una señal, reduce costes, pero no es indicador de que sea mejor una cosa que la otra. No, y también tiene incentivos negativos, porque a veces parece como que es como si fuera una planificación soviética en los requisitos burocráticos que se requieren para publicar. Claro, porque y gran parte de los papers publicados en revistas de ese estilo, pues se cita muy poco, no tienen ningún tipo de... No, pero así controlas la academia. Claro. Pero ese es el punto. Más controlas el acceso a los principales puestos. Pues si no tienes esos... Entonces, quien controla esas revistas, no te controla quién accede a los buenos puestos en la academia y quién se conforma con los malos. Pues es tan importante ese tipo de señal. Ese tipo de ideas es muy interesante, pero no tiene que ver una cosa con la otra. El mismo argumento publicado en un blog vale lo mismo científicamente que publicado en una revista. Científicamente sí. Sociológicamente, en la sociedad de credenciales, en la jerarquía, el conocimiento no, pero si la ciencia es pura, tiene que valer lo mismo. Sí, sí. Fue el matemático Jos Perelman que publicó una demostración, creo que, no me acuerdo, estoy diciendo de memoria, igual es otra cosa, porque era sobre la conjetura de Poincaré, y que lo publicó en internet, así en un blog absolutamente sin ninguna relación con la academia. Y fue un descubrimiento matemático mucho más importante que prácticamente todo lo que se publicara en revistas académicas ese año. Mendel publicó la hoja parroquial sus descubrimientos, una especie de revista parroquial que tienen ellos. Sí, fue así como lo publicó. Y cuidado, Mendel no podría acceder a una plaza universitaria. Una persona que escribiera sobre Mendel y publicara en la revista buena, sí. Exacto, porque es otro de los sitios donde se ve, ¿no? En el acceso, por ejemplo, a la universidad como profesor. A ti te miran, por ejemplo, en qué revistas publicas, no lo que publicas, no la consistencia de las ideas publicadas, sino en dónde han sido publicadas, independientemente de la consistencia. Y el número, no la calidad. Ahí se ve que es un filtro desde el principio, o sea, que no es una cuestión eso de calidad, sino de, bueno, de hacer cuellos de botella para que pase quien les interesa, ¿no? A ver, yo entiendo que si quieres acreditarte, pues coja tu publicación, si las lean y las discuten, se lo puedo entender. Sí, yo también. Bien, pero es que no hacen eso, solo explican dónde está, no lo que dices. De hecho, no te piden el artículo entero, solo te piden la referencia. Y el cuartil en el que está. Claro, eso muy científico no es una forma de ordenarla, jerarquizar la academia. Y luego, ¿qué piensas tú de otras, algunas justificaciones? Por ejemplo, Jason Brennan publicó relativamente, bueno, hace unos años, un libro que se llama Contra la democracia, donde defiende que un sistema epistocrático en el que el poder político se repartiese de una forma proporcional a los conocimientos políticos, pues que funcionaría mejor que cualquier otro sistema alternativo, por lo menos probado hasta la fecha. ¿Qué piensas tú? Conozco el libro porque cuando salió le hice un comentario a ese libro, y después hay otro muy bueno de Gus Estruz, David Estruz, que también van a salir. Y yo estoy obviamente en contra. Estos son libertarios de estos blandos, o libertarios de estos, ¿cómo se llama?
Bleeding Hearts. Bleeding Hearts, sí, son de estos así. Yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo primero. ¿Por qué expertos? A ver, porque la cosa está ahí, vamos. Porque él habla de un criterio así como general, que tenga estudios universitarios, un señor que estudió química, sabe de química, sabe mucho de química, su conocimiento, yo que sé, de política o tipo de cosas, es como el de una persona normal y no tiene por qué ser mejor. No, la cualificación, igual que a mí, ser un doctor en política o en economía, no me da cualificación ninguna en química. Si tuviera que opinar de algo químico, no tengo ni idea, ¿no? Entonces digo, el ser universitario no te da una mejor cualificación. En todo caso, habrá que determinar qué disciplinas universitarias son las que dan acceso. Y eso a lo mejor ya no le gusta tanto a mucha gente, ¿no? Pues algunas disciplinas universitarias sí que dan cualificación en estos temas, otras no. ¿No? Y es una cosa que no y después cómo se hace esa selección, ¿no? Y cuánto debe ponderar el voto, porque no, algunos hablan de ponderar el voto, como en el sistema británico anterior, ¿no? El voto del universitario en Inglaterra había dos votos en vez de uno, él podía votar 2 veces, ¿no? O que simplemente los que no tengan ese diploma no pueden votar, ¿no? Me parece un abuso. Puede discutir la democracia, pero si hay democracia, la democracia tiene que ser para todos. Efectivamente. Y además es la única defensa que tiene mucha gente. Si no, aún los maltratarían más. Sí. La tesis de este señor es que, bueno, claro, que si era algo así como si dejas a la gente pobre votar, acaban votando a Trump y al final eso se vuelve contra ellos. ¿No? Era una especie de argumento de este estilo. Que si dejaras votar a los epistócratas, los que saben estas cosas, gente sabia, civilizada, y que al final eso redundaría en beneficio del más pobre. Yo no acabo de verlo eso claro. Yo lo veo al revés, más bien. Yo lo veo más bien al revés. Es donde en las universidades hay más germen estatista, más germen socialista, más germen intervencionista, tecnocrático y todo. O sea, como si además los epistócratas no fueran un sujeto de manipulación. Había la escuela de Birmingham, tiene unos estudios sobre todo de la conducta, de la cultura de los obreros, se llama Hogarth, ¿no? En inglés, The Uses of Literacy, ¿no? Explicando que es más fácil manipular. Yo creo que decir que es más fácil manipular a un letrado que a un iletrado. Porque el letrado, si le entras con el discurso así científico, oficial, que tenga la forma esa, y le pones a un señor con bata blanca a hablar, eso se lo cree. Así controlas la academia. Claro. Pero ese es el punto. Controlas el acceso a los principales puestos. Pues si no tienes eso sí. Entonces, quien controla esas revistas, no te controla quién accede a los buenos puestos en la academia y quién se conforma con los malos. Y al final, los letrados piensan que no están sujetos a supersticiones. De hecho, muchas de las grandes supersticiones del siglo XX son fruto de ellos y creídas por ellos mayoritariamente. Ideologías extremas incluso, ¿no? Y son ellos los principales defensores y los principales crédulos de esas doctrinas, no las masas populares. Y de hecho, hablando de la tecnocracia, los primeros interesados en que los sistemas tecnocráticos se acepten o funcionen o sean demandados por la gente son los propios universitarios, o sea, la gente que se prepara, que tiene esos títulos y que en última instancia le va a servir de algo en ese tipo de sistema, ¿no? Claro, porque una de las cosas que se enseñan en la educación es la superioridad del conocimiento oficial de las instituciones oficiales frente a lo que sepas tú o lo que sepas en tu familia o lo que tú intuitivamente descubras, ¿no? Entiende que lo que se dice en un aula o así es como más serio que lo que puedas pensar tú. Sí, pero por esas reglas... Es que es como más verdad. Y de hecho, buena parte, yo siempre digo que el sistema educativo, sobre la secundaria sobre todo, básicamente lo que te enseña es que la autoridad del profesor es superior a la del padre. Y que la autoridad de la institución es superior a lo que sabes tú o tu familia, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que a lo mejor no es muy ilustrativo. Yo veo que un porcentaje alto de niños hacen la comunión en España, por los motivos que sean, hombre, sé que se puede discutir eso. Pero sé que muchos de ellos, al final de la secundaria, salen ateos. ¿Qué pasa en el medio? O sea, se ve que las costumbres de la casa, las tradiciones que te enseñan tus abuelos, tus padres, valen menos de lo que te enseña oficialmente. Después, claro, tú ves la calidad de los argumentos que usan, por ejemplo,
Yo no niego que no se puede discutir el ateísmo ni cosas por el estilo, es un debate muy complejo, se puede discutir, pero buena parte de los argumentos que se dan en la enseñanza secundaria, en la primaria, a este respecto, son muy malos. Son argumentos, son paparruchas de las viejas y cosas de los antiguos, la gente moderna. Tenemos otras creencias, ¿no? Y los que tenemos así un título universitario sabemos cosas que nuestros padres no saben, ¿no? En caso de duda, siempre manda más el... Pero por esa regla, antes mencionabas a Mancio Ortega, tendría más conocimiento de empresarialidad cualquier recién licenciado en Administración y Dirección de Empresas que el propio Mancio Ortega. Así es. Y es ridículo, o sea, para cualquier persona esta idea así presentada es absolutamente ridícula, ¿no? Con muchas otras personas, claro. Entonces, es realmente contraintuitivo. De hecho, yo creo que las universidades matan el espíritu empresarial, no lo dan porque lo racionalizan todo y te quitan la intuición, te quitan la experiencia empresarial. De hecho, muchos graduados, en todas las carreras, no solo empresariales, acaban trabajando para los que no son graduados, que sí que se atrevieron a innovar o a hacer una cosa por el estilo, ¿no? De hecho, muchos de los grandes empresarios o bien no hicieron carrera o bien la abandonaron a medio camino, ¿no? Claro. Pues digo que no, porque yo creo que la universidad como está planteada, ¿no? Siempre mata mucho este impulso. Te enseña a racionalizarlo todo, pero si todo es racionalizado, lo que haces es seguir reglas, no innovas nunca en nada, no te atreves a poner, ¿no? Ese es el problema. Pero claro, nos enseñan esa especie de superioridad del conocimiento, digamos, formal frente al informal que tenemos en casa, independientemente de quién sea tu padre. Y además volvemos a lo mismo, que ese conocimiento formal ni siquiera es compartido por todos los que salen de la universidad, ¿no? A la vista está, es decir, tú dentro de tus compañeros de tu misma clase, cuando acabas la carrera, unos salen con, bueno, pues en mi caso, que estudié Ciencias Políticas, pues yo tenía compañeros en clase que salieron muy comunistas, otros, pues yo anarcocapitalista, pues el otro liberal, pues tal, que nos dan los mismos conocimientos. Salisteis todos pensando que son muy listos, que debéis gobernar vosotros. No, mira ese cacique que no tiene estudios como que vulgar. No, nosotros sabemos así técnicas de planificación, técnicas de análisis de políticas, cosas por el estilo, somos nosotros los que debemos gobernar. Sí, cierto, pero digo que si ese análisis o ese conocimiento fuera tan objetivo, tan científico, ¿no? Que no se pudiera poner en duda, pues que todos saldríamos con las mismas ideas para aplicar al mundo, porque sería pues 1 más 1, 2, pero tampoco tiene nada que ver con la realidad. Diferís en grado, no en esencia. Diferís en el grado de estatismo. Pero aceptáis el 90% del sistema, todos. Casi todos, pero prácticamente todos el mismo esquema de pensamiento. Y el esquema de que el conocimiento oficial, esto es lo que sale del gobierno diciendo, es verdad, y lo que dicen otros es opinión. Y se ve mucho en la pandemia. Los expertos dijeron esto, hay que cerrar y bloquear, independientemente de que tengan razón o no. Es el saber oficial, es la ciencia, el experto frente al ego, ¿no? Que no tiene derecho a nada, ¿no? Cuidado, que no estoy tampoco haciendo una burla del conocimiento experto. Cuidado, que el conocimiento experto es muy importante, sobre todo en otras pandemias y estas cosas así. Es muy bueno que se sepan las cosas. Pero claro, de ahí a deducir que lo que dice tal experto es la verdad, o que es la única verdad, o que tiene que ser así, es otra cosa. Y porque sepa muchas cosas tiene que mandar él, es otra cosa también. O considerar que solo se puede llegar a ese conocimiento experto a través de un título universitario. También es absurdo, porque el conocimiento... El título universitario ayuda, en el sentido que te disciplina el trabajo. Pero digo, repito, las universidades modernas, tal como están planteadas para enseñar las áreas estatistas de las disciplinas. Y el esquema de que el conocimiento oficial, esto es lo que sale del gobierno diciendo, es verdad, y lo que dicen otros es opinión. Y se ve mucho en la pandemia. Los expertos dijeron esto, hay que cerrar y bloquear, independientemente de que tengan razón o no. Es el saber oficial, es la ciencia, el experto frente al ego, ¿no? Que no tiene derecho a nada, ¿no? Oferta y demanda, la macroeconomía es eso, es decir, cómo gestionar de forma global una economía. Una economía desde el punto de vista del Estado y toda la desigualdad, siempre a nivel estatal, de los ricos y los pobres en España y tal, índice de Gini, curvas de Lorenz, este tipo de cosas están pensadas a nivel de este Estado, como tienes que hacer tú para gobernar un Estado, ¿no? Para hacer, desde el punto de vista, no te enseñan la microeconomía, a veces enseñan algo de micro, pero se enseña ni economía de comprar, ni de vender, digamos, y se priman en los currículos ese tipo de ideas, que cuidado que no son todos, ni todo el programa es eso, pero se da un peso
Y, por ejemplo, en empresas se incide mucho en los aspectos estatistas de la empresa. Pago de impuestos, contabilidad, digamos, la contabilidad la que enseña el Estado, la contabilidad normal la que tiene el Estado, ¿no? El Plan de Contabilidad. En general, todos los temas de la empresa, recursos humanos, conciliación, todas las normas, muchas de ellas que tienen que ver con el aspecto estatista de la empresa. Y así, para ir terminando, me gustaría saber ¿qué perspectivas ves tú de futuro? Es decir, ¿crees que los sistemas tecnocráticos van a ser cada día más aceptados o se van a generalizar más? ¿O, sin embargo, va a ser la política más tradicional la que acabe de nuevo imponiéndose a esas ideas tan tecnocráticas? Hay una tensión entre los políticos de este estilo y los otros. Se está dando a nivel mundial. Por eso, ¿por qué bramaban contra el Brexit? Porque les rompió el sueño tecnocrático, por ejemplo, ¿no? Porque es casi tabú oponerse, por ejemplo, a la Unión Europea, porque es un diseño de ellos y que cualquiera que lo haga es que quiere volver a la barbarie de la Unión Europea y quiere, pues, un loco así aislacionista, una cosa de estilo, ¿no? O el paso de Trump o en otro tipo de elecciones, ¿no? Esa tensión hay, porque hay una resistencia. O sea, no todo el mundo está de acuerdo con este esquema tecnocrático, le gustan otro tipo de cosas. ¿Qué pasa? Repito, quien domina la academia, los medios, son los tecnócratas, los tienden a ridiculizar y burlarse de cualquier tentativa que no sea la que dicen ellos. Es una opinión, pero no sé si es un podcast, pues se puede discutir. Evidentemente. Bueno, pues, cuidado con una cosa, yo soy profesor, pero todo lo que digo yo, que se discute y se contrasta. Pues. No. Yo también tengo títulos. Yo también tengo títulos credenciales, precisamente como soy crítico de eso, que lo que digo yo que se puede discutir y se debe discutir. Además, yo aprendo mucho de las discusiones. Esto al final es eso, pues dar un poquito unas ideas generales, tampoco se puede mucho en un ratito corto, pero bueno, que yo creo que ayuda mucho para eso también, para empezar a animar a aquellos que nos escuchan a que activen su pensamiento crítico, que se pongan a buscar, que se pongan a contrastar y por supuesto que se formen. Si a la gente le gusta que lea a Valle de Goiti solo, que sería con el descubrimiento.